Isabel Celaá, muy buenos días. Buenos días. Ministra portavoz del Gobierno, ministra de Educación. ¿El Gobierno se siente acorralado, como dice la canción? Acorralado no, lo que siente es un frontal acoso, que no es político, sino más bien personal. Ojalá tuviéramos oposición política, pero no parece. La alternativa política no aparece por ningún lado. Y en su lugar aparece un ataque frontal, persona a persona. Si Villarejo le está haciendo un chantaje al Estado es porque tiene material para intentarlo, ¿no? Chantajea a quien puede. Bueno, está en manos de los tribunales, ¿no? Creo que está en la Audiencia Nacional. Esperemos resultados. Ustedes son un gobierno recién llegado, es verdad, pero llama la atención el silencio de quienes ampararon y hasta condecoraron a un señor que presumía de utilizar prostitutas para conseguir pruebas y que lo soltaba alegremente en una sobremesa ante un juez y una fiscal. ¿Al gobierno le provoca escándalo esto? Sin duda, es un comisario de policía que ha estado amparado por los distintos gobiernos durante más de 20 años, ¿no? Vamos a esperar a los tribunales. Gobiernos socialistas también han hablado de esto. Vamos a esperar a los tribunales. No hemos hablado de esto en ningún Consejo de Ministros. Pero es relevante políticamente para los ciudadanos saber cómo funcionaban las cloacas. Eso es, de fondo, lo que está en estas conversaciones, aunque sean privadas, ¿no? El saber siempre es interesante. Vamos a esperar a saber. Ministra, ¿el Gobierno se plantea en serio regular la libertad de expresión y el derecho a la información? Porque, en general, cuando los gobiernos se plantean regularla es para limitarla. Bueno, yo creo que hace falta hacer una reflexión conjunta, juntamente con los medios de comunicación, para deslindar la verdad de la posverdad. Estamos sufriendo mucha moda extranjera casi, desde Estados Unidos, de fake news, ahora de deepfake, que realmente estorba muchísimo lo que es la verdad periodística, que debe ser una verdad basada en datos y contrastada. Y bueno, hacer una reflexión con los medios de comunicación es importante. La libertad de prensa es fundamental para sostener una democracia. ¿Y no confían en que los medios hagan esa propia reflexión? Seguramente sí, pero hay que empezarla. ¿Tiene que ver con la publicación de estas noticias el que el Gobierno plantea ahora la reflexión? No, no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que efectivamente a través de digitales estamos sufriendo una ola de fake news importante. Y por tanto yo creo que la vicepresidenta, si es a eso a lo que usted se está refiriendo, las palabras también, de la vicepresidenta Calvo, estaba sí. en un foro periodístico, en un foro de reflexión, en un foro no parlamentario, y creo que era procedente iniciar ese tema, iniciar esa reflexión. Nadie pretende coartar la libertad de prensa, se lo aseguro. Me dicen, hemos hablado en el Consejo de Ministros de cómo ha llegado el señor Villarejo a estar en la situación de poder que él cree que está, porque eso es lo que él cree, por lo menos, ¿no? Chantajea a quien puede y chantajea si se dejan chantajear los otros, evidentemente. Pero sí me llamaba la atención el que no hubieran hablado con gobiernos socialistas precedentes que también condecoraron y apoyaron a este señor. Seguramente lo habrá hecho el presidente, si le ha parecido oportuno. De momento estamos a lo que tenemos en este momento procesal, es decir, que las grabaciones han entrado en la Audiencia Nacional y están siendo objeto de investigación. Nada más le puedo decir al respecto. ¿Y con el resto de los partidos, con el PP, con Ciudadanos, ha sido posible un diálogo político normal sobre este asunto, sobre el peligro de que un individuo pueda chantajear de esta manera? Yo sepa, o no. pueda intentarlo, quiero decir. Que yo sepa, no, porque a los hechos me remito. Es decir, cuando las grabaciones de Villarejo en relación a la ministra Delgado se hacen públicas, la recepción que hace el Partido Popular en la Cámara, a menos que del Senado, es una recepción de boicot a la ministra, de petición de dimisión, de no dejarle hablar, cuando la ministra en realidad iba a responder a preguntas. A esto me refiero, a esto califico yo acoso, boicot, persecución, no comparable en democracia. Ministra, antes de que usted llegara, seguramente estaba en el camino, se había dicho en esta mesa que la ministra de Justicia, en fin, no se le ha encontrado nada ilegal en esa conversación, pero que políticamente está acabada, amortizada, se ha dicho en esta mesa. ¿Lo comparte? No. En absoluto, en absoluto. Yo creo que, vamos a ver, estamos en un momento en el que supuestamente, el término supuestamente entrecomillado o supuesto, ha desaparecido. Yo me encuentro cada semana con preguntas que son ya de entrada condenatorias, cual si fueran sentencias de tribunales. Esto obviamente arrolla también la libertad de expresión y arrolla toda presunción de inocencia. No podemos consentirlo. Yo creo que el periodismo es el principal interesado en utilizar noticias contrastadas.
esto ha desaparecido. Hay una especie de investigación sobre la vida personal de cada uno de los miembros del gabinete. Esto no es política tampoco. Dentro de la ética pública debiera incorporarse también el que ciertos usos y costumbres más propios de otras épocas y de otras circunstancias no debieran entrar. Y dentro también de esa ética pública debiera estar el hecho de que las fuerzas políticas no debieran utilizar determinados mensajes o determinadas informaciones que son que vienen del chantaje, que vienen de lugares oscuros. Por terminar con este capítulo, ministra, por aclarar, ¿al Gobierno no le parece relevante políticamente nada de lo que esas grabaciones exhibe de proximidad o de confianza de un individuo que cuenta lo que cuenta y que está pendiente de una investigación en la Audiencia Nacional? No hay nada que le resulte relevante políticamente, al margen de la vida personal. Pero son conversaciones, lo que se ha publicado son conversaciones que son referentes, efectivamente, a un miembro del Gobierno, pero que se produjeron en el ámbito de una conversación privada hace 9 años. No sabemos si además han sido manipuladas o no. Por eso la investigación es pertinente. Vamos a esperar a la investigación. Y sobre el socio en realidad del Gobierno, el gran socio parlamentario, en este caso Pablo Iglesias, estuvo anoche en La Sexta, ministra, y le decía esto a Ana Pastor. Y creo que en esto el Gobierno ha dado mala imagen y ha dado una imagen de incoherencia. Estoy diciendo públicamente que el presidente debería comparecer a petición propia y creo que le estoy haciendo un favor al decir esto. Mejor comparecer, se lo estoy diciendo en público, mejor comparecer a petición propia a que te lo tengamos que exigir. Se refiere a la venta de armas a Arabia Saudí. ¿Usted cree que va a comparecer el presidente, que debería? El Gobierno se ha limitado exclusivamente a hacer una entrega de armas fruto de un contrato que tenía con Arabia Saudí el Gobierno anterior, firmado en 2015. Ya se ha explicado, el presidente lo explicó en una entrevista que tuvo abierta, y bueno, pues un Gobierno tiene que elegir es renunciar y elegir es priorizar. Y se cumplieron los compromisos internacionales con Arabia Saudí y los compromisos comerciales. ¿Y no cree que deba comparecer para explicarlo? Pues no, yo creo que ya está explicado. Hoy es 1 de octubre, entre la herencia complicada de este Gobierno está Cataluña, sin ninguna duda. Un año después del referéndum ilegal y de las cargas policiales, querría saber la opinión del Gobierno sobre los dos asuntos. De aquel referéndum ilegal del que, según el presidente Torra, emana un mandato del pueblo catalán. En absoluto puede emanar un mandato al pueblo catalán de un acto que fue ilegal, tal como la justicia dijo, y que no tuvo ninguna consecuencia jurídica. El día 1 de octubre es un día de triste memoria. No hay nada que celebrar acerca del día 1 de octubre. Es un día de triste memoria, además, para la política española en su conjunto, Cataluña incluida. Es un día de triste memoria para el Gobierno de Rajoy, que desde luego no acertó en ninguna de sus previsiones, ni en relación a las urnas, ni en relación a los colegios abiertos, que no acertó en el tratamiento, tratando de parar las votaciones con una intervención policial que produjo efectivamente, que proyectó imágenes muy penosas, muchas de ellas falsas, pero muy penosas en el ámbito internacional y que dañaron gravemente la reputación española. Pero desde luego no fue un buen día ni un día para celebrar en absoluto para todo el imaginario independentista, que se dio de bruces, como no podía ser de otra manera, con el principio de realidad, porque solo no hay un principio de legalidad, no solo hay un principio de legalidad, hay un principio de realidad. Y toda esta farsa en la que estaba fundamentándose el independentismo, afirmando que después del día 1O habría una declaración, una proclamación de la República Independiente de Cataluña, fue falso, como se vio, y solo días después, y de una manera vergonzante, aquello se produjo. Todo el imaginario independentista se fue al suelo, y yo creo que sectores inteligentes y sectores razonables de la sociedad catalana así lo comprendieron. Pero lo peor es que ese día se visibilizó como nunca la fractura de la sociedad catalana. Y esto es lo peor que puede tener una sociedad, porque una sociedad fracturada no tiene futuro de progreso. Lo decía hasta Lincoln, cuando decía que una casa construida contra sí misma no puede permanecer en pie. Bueno, pues esto es lo que pasa, y por eso nosotros estamos trabajando ahí. Antes de ir a la I y a lo que está haciendo este Gobierno, ¿fueron un error las cargas policiales que autorizó el Gobierno Rajoy? Desde nuestro punto de vista lo fueron, y así lo dijimos en ese día. Es decir, no hay forma de parar
algo que es unas votaciones que ya estaban en curso o gente esperando. Pero de esto no es responsable las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que trabajaron proporcionalmente, con excepción de algunos casos muy aislados que están siendo investigados. Esta mañana, señora Celaá, lo estamos contando. Hay cortes de vías de tren, cortes de carretera y cortes de calles principales en la capital de Cataluña, en Barcelona. ¿Es un episodio para el Gobierno? ¿El Gobierno teme un endurecimiento de la posición de los independentistas radicales? Desde luego, lo que ocurrió el sábado no puede volver a ocurrir. El Gobierno de la Generalitat tiene la obligación de mantener el orden público en las calles, tiene la obligación de que todas las personas puedan manifestarse en libertad, tanto las que salen a la calle por ser independentistas como las que no son independentistas, manifestarse en libertad, porque eso es lo que corresponde a una sociedad democrática, libre, culta, como Cataluña. Esto lo tiene que garantizar el Gobierno, y esto es lo que nosotros le estamos pidiendo a Torra, que desarme la retórica, que retire la emoción y que se atenga a los hechos, porque se está produciendo un contraste interesante. Es decir, hoy estamos mejor que hace un año, y estamos mejor que hace un año porque este Gobierno ha abierto pasillo político, ha abierto una interlocución con las autoridades catalanas, y esa interlocución con las autoridades catalanas están dando resultados. Se ha abierto la comisión bilateral, los representantes de la Generalitat acuden a los foros multilaterales, es decir, conferencias sectoriales, Consejo de Política Económica y Fiscal, se han abierto los grupos de trabajo, se están llegando a acuerdos en grupos de trabajo. Es decir, que por una parte está yendo la praxis, la práctica política, que se está abriendo paso, y por otro lado, sin embargo, atendemos a retóricas a veces encendidas, a veces extraordinariamente románticas del presidente de la Generalitat. Con esa retórica independentista, por un lado, con el PNV apretando, lo escuchamos ayer en el día del partido, ¿el Gobierno confía todavía en aprobar un presupuesto para el año que viene? Sí, el Gobierno tiene confianza y determinación y mucha convicción. Los que conocemos al Partido Nacionalista Vasco mucho, sabemos que los días del Diego Unas se prestan específicamente a esa herramienta del victimismo que también es retórica, que utilizó Ortúzar, sin duda. Este Gobierno está trabajando con todas las comunidades autónomas, y desde luego las 37 transferencias que invoca el Partido Nacionalista Vasco, y el Gobierno de Euskadi, desde luego no se sustancian en 4 meses. ¿Renuncia el Gobierno a su propia senda del déficit? ¿Renuncia definitivamente? Estamos buscando todos los pasillos, todos los caminos posibles para conseguirla. Si no se consigue, utilizaremos la senda del déficit que venía usándose. Pero es una pena, porque entonces perderemos 6.000 millones de relajación en términos del déficit que irían a políticas sociales. Y a comunidades autónomas. Claro, además, a comunidades autónomas por lo menos 2.500 millones. Y a la seguridad social y al Estado. Tenemos a los jubilados, a los pensionistas hoy convocados de nuevo a la calle. Uno de ellos nos decía esta mañana, el presidente Sánchez ya dijo, asumo la recomendación del Pacto de Toledo, asumo la recomendación de ligar el incremento de las pensiones a lo que suba el coste de la vida, al IPC, pero ellos dicen, queremos verlo, y hasta que no lo veamos vamos a seguir en la calle. Y se equivocará el Gobierno si cree que nos volvemos a casa. Esto es una revolución social. La democracia es procedimiento, ¿no? La democracia es procedimiento, y efectivamente el Pacto de Toledo, lo que se consiguió el otro día en el Pacto de Toledo, es muy significativo, tremendamente significativo y de fondo, porque efectivamente todas las fuerzas políticas, RC se abstuvo, pero todas las fuerzas políticas llegaron a decir, vamos a conectar las pensiones con el IPC, pero se sabe que efectivamente todavía faltan algunos otros procedimientos que sustanciar, tales como el de la mesa de diálogo, paso a paso. Luego le preguntaré si ha tenido ganas de volverse a casa en este Gobierno de alto voltaje, con el que están estrenando además el curso político, y tenemos que hablar de educación, y se incorporan a la mesa José Antonio Zarzalejos, Antón Losada y Lola García. Ahora son las 9:20, las 8:20 en Canarias. Gracias, Pepa. Ministra, una pregunta que nos hacemos muchos en los medios de comunicación. ¿No le faltan a este Gobierno mecanismos de coordinación para evitar contradicciones y decisiones en falso? Y le pongo 2 ejemplos. El tema de Arabia Saudita,
por ejemplo, que el presidente dio la sensación de que la ministra de Defensa no lo había compartido en el Consejo de Ministros, su decisión, o un paso que parecen falso, como es la pretendida reforma del artículo 70 y 102 de la Constitución. ¿No faltan mecanismos de coordinación para que estas contradicciones, estas decisiones en falso no se produzcan? Yo creo que la coordinación siempre es perfectible. Siempre es perfectible, y hemos de darnos cuenta de que efectivamente este es un gabinete con personas muy curtidas, muy potentes, que saben mucho de lo que gestionan, y efectivamente, bueno, pues a veces sí se producen disfunciones entre lo que es la primera toma de contacto con un determinado asunto y el resultado final. Y claro, como ciertamente tenemos unos medios de comunicación muy exquisitos, pues a veces amplifican la primera toma de contacto con el tema y se alejan del resultado final. La lupa de los medios de comunicación es muy importante a este respecto y nos toman la temperatura cada minuto. Ministra, ¿es buen camino este de estar todo el día hablando del Mensajero? No, pero el Mensajero lo tenemos al lado, está junto a nosotros, y además gracias al Mensajero podemos proyectar lo que hacemos. Esto siempre lo he valorado muchísimo. Nosotros somos muy conscientes de eso. Lo que ocurre es que el Mensajero mira en todos los momentos del preparado, y cuando el momento es el inicial a veces se aleja del resultado final. En determinados momentos esto es lo que ha ocurrido, es decir, una primera consideración, una primera reflexión sobre un tema que se ha alejado ciertamente del resultado final. Antón Losada. Sí, buenos días. Yo, sin ánimo de ser exquisito, buenos días. Quería ver si me puede aclarar algo que no he entendido muy bien en sus respuestas, ¿no? Cuando le preguntan por Villarejo y lo que representa Villarejo, dice que esperemos a que hable la justicia. Pero cuando son el PP o Ciudadanos los que utilizan las grabaciones de Villarejo, les afea que utilice material que suministra a alguien que está haciendo un chantaje. ¿En qué quedamos? ¿Está haciendo un chantaje o hay que esperar a que hable la justicia? Yo creo que las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Nosotros estamos esperando, ya que este asunto ha entrado en la Audiencia Nacional, según mis informaciones, estamos esperando a que la justicia diga lo que proceda. Pero nos hemos encontrado con que hay quienes están utilizándolo antes de los resultados judiciales. O sea, que las dos cosas. Nosotros afeamos a quienes utilizan esto como munición política. Pero si hay que esperar a que hable la justicia, mientras la justicia no hable, se podrá hablar y tener una opinión y se podrá utilizar ese material, ¿o no? Bueno, a nosotros nos parece que no. Claro, es que por un lado nos pide que esperemos a que hable la justicia, pero al mismo tiempo ya habla de que hay un chantaje. Entonces... No, vamos a ver. El presidente de gobierno hoy es Pedro Sánchez, mañana será otro presidente de gobierno. Seguramente. El cuidado del Estado requiere no utilizar munición que pensamos, munición política, entendido, que entendemos que no procede de fuentes limpias. Y esto es lo que no está haciendo el gobierno y sí están haciendo otras fuerzas políticas. Pero, ministra, independientemente de que la fuente no sea limpia, ¿el gobierno valora que un comisario le cuente a un juez y a una fiscal que ha creado una red de extorsión como algo grave? Bueno, pues eso fue una conversación que todavía no está aclarada y que ocurrió hace 9 años, que desconocemos sus términos. El gobierno lo desconoce. Lola García, desde Radio Barcelona. Buenos días, ministra. Yo quería preguntarle, usted sabe que para aprobar el presupuesto necesita no solo al PNV y a Podemos, sino también a los independentistas. Ellos han pedido algún gesto que no tiene por qué ser un cambio de calificación de la Fiscalía en el juicio, sino, por ejemplo, pues que la Abogacía del Estado se retire como acusación en casos de alcaldes o otros independentistas que están en causas judiciales, o que la Fiscalía apoye el fin de la prisión preventiva, como han hecho, por cierto, algunos ministros de su gobierno. ¿Hay alguna posibilidad de que se produzca algún gesto de ese tipo para allanar la aprobación del presupuesto? Y también me gustaría saber qué hubiera hecho este gobierno el día 1 de octubre de hace un año.
Seguramente este gobierno, por empezar por lo último, no habría llegado a ese 1 de octubre de 2017 porque habría puesto medios políticos mucho antes. Hemos de decir que efectivamente ya llevábamos mucho tiempo diciendo que el gobierno de Rajoy no hacía política, que todo lo fiaba a la justicia y la nave iba, pero eso iba, Cataluña iba por sus cauces desde el año 2012 de manera potente ya y se dejaba. Por tanto, no habríamos llegado a ese punto, no lo habríamos hecho. Y en relación al presupuesto, el Gobierno estamos en un Estado social y democrático de derecho y desde luego respetamos la separación de poderes. La Fiscalía es independiente, el Poder Judicial es independiente y creo que debemos buscar caminos políticos, y los estamos intentando explorar todos, los intentamos explorar todos antes de, en fin, para que cada cosa vaya por sus cauces. Ya sabemos que las sentencias del juicio del procés tendrán un impacto político, pero ciertamente a nosotros nos corresponde trabajar con nuestros propios medios que son políticos. Ministra, ¿se esperaba este ambiente político en el comienzo del curso, en el que se está desenvolviendo el trabajo de un gobierno que tiene solo 100 días? Pues sinceramente no. Sinceramente no, porque este gobierno, si pusiera junto todo lo que viene haciendo en estos 100 días, desde luego daría para un proyecto político de mucha importancia. Y sin embargo, pues estamos teniendo un ruido, pero también una ciudadanía que es lo suficientemente, yo creo, cauta e inteligente como para deslindar el ruido y ver los hechos, a juzgar por el respaldo que estamos teniendo. ¿No se esperaba el gobierno del PSOE una reacción de la oposición o de parte de la oposición? No es nueva la reacción del Partido Popular cuando pierde el poder. Desgraciadamente, una parte de ese partido que tiene millones de votantes y que por lo tanto tienen en su seno gente que actuaría seguramente de otra manera. Pero hemos visto al PP reaccionar de forma muy parecida cuando pierde el poder. ¿No se esperaban que se iba a instrumentalizar políticamente cualquier gesto, fallo, descoordinación de un gobierno montado en 8 días? Bueno, ciertamente, lo hemos visto a lo largo de la historia. A ciertos sectores de la derecha, al Partido Popular en concreto, porque yo no quiero aquí meter en el mismo saco a toda la derecha, porque yo he recibido muchos mensajes de la derecha estos días y de centro para denunciarme el acoso que está recibiendo el gobierno. Cuéntenos eso. Sí, eso es así. Pero el Partido Popular no quiere enterarse de que ha perdido el poder y ataca con todo lo que tiene. Y bueno, esperable a medias. Pero eso no nos iba a parar de hacer lo que nosotros pensábamos que teníamos que hacer en nuestra acción de gobierno. Y empezó diciendo que era un gobierno ilegítimo, efectivamente, como usted dice, por haberse montado en 4 días. Es un gobierno elegido democrática y constitucionalmente. Vamos a hablar de educación. Ministra, sí. Algún día vendrá como ministra bienvenida, de Educación, bienvenida. Pero en esta ocasión la portavocía pesaba mucho. ¿En qué plazo se plantea el Gobierno recuperar, alcanzar al menos el 5% de inversión del PIB en educación, que es el mínimo esperable en un Estado como el español? Bueno, pues estamos en el 4, por tanto tendremos necesidad de utilizar para ello 2 años o 3 años, dos ejercicios o 3 ejercicios. Estamos ahora muy ocupados en lo que significa la modificación de la LOMCE. Y la modificación de la LOMCE no solo fue un proyecto que retiró recursos económicos de la educación, sino que también fue un proyecto ideológico que afectó a los más vulnerables en el sistema educativo español. En eso estamos y eso supone también incorporar más recursos. Para ello, los 6.000 millones de euros más también. Los que probablemente no vengan si no se aprueba una nueva senda de déficit. Bueno. ¿Qué le parece que en un país donde hay casi un 30% de interinos se hayan quedado desiertas 2.000 plazas de profesor de secundaria? Me parece complicado, me parece mal. Estamos echando una ojeada importante con las comunidades autónomas al respecto. Había para 4 años, el proyecto estaba para 4 años y lo que pidieron tantos sindicatos como algunas otras fuerzas políticas era que la primera prueba no fuera eliminatoria.
vamos a ver si esto es lo que ha tenido incidencia o si han sido otros factores los que han tenido incidencia en el resultado. Ministra, algo que publica hoy el diario.es dice que Andalucía va a enviar en el próximo mes a su ministerio, al de Educación, una lista con todos los profesores de religión que están cobrando del gobierno por dar clases de religión que en realidad no imparten, horas que fueron desapareciendo de los planes de estudio, pero que el ministerio les sigue pagando. ¿Sabe de cuántos casos podemos estar hablando? ¿Cómo puede ser que no exista un control de esta cosa tan concreta? Esto existe control, control. Es una de las cosas que miramos hace algunos días ya, bueno, igual hace un mes. El Ministerio contrata según los datos que le da la Junta y no paga si no hay un profesor que dice la Junta que está dando religión. Por tanto, si todavía la Junta mantiene esa decisión, esa información, tendremos que contrastarla otra vez con la Junta, pero le puedo garantizar, y esto es lo que a mí me comunican mis servicios, que el Ministerio de Educación no paga a quien no imparte la clase de religión. Isabel Cerea, esto no ha sido una rueda de prensa de los viernes, ¿eh? No. No ha sido una rueda de prensa de los viernes. Gracias por haber venido a la SER. Suerte en la tarea, ministra. Pues muchísimas gracias, un placer y un saludo a toda la audiencia.